Mi nombre es Laura Ojeat y colaboro desde hace un poquito con temas de coordinación y comunicación para el Máster Conciencia y Ser. Además, os sonará mi apellido. Tengo el honor y el orgullo de ser la hermana de Julio Ojeat, el ponente hoy en esta conferencia tan interesante sobre eneagrama más allá del ego. Y además estoy muy feliz porque puedo presentarle hoy en un encuentro tan especial. Mi hermano, como ya sabéis la mayoría, es psicólogo clínico, un psicólogo clínico afortunadamente con la mente abierta. Se ha formado en terapia Gestalt, hipnosis ericksoniana, diseño humano, lleva años investigando en el eneagrama. Y además es director del Máster Conciencia y Ser, que muchos de vosotros cursáis o habéis cursado en algún momento o estáis pensando en cursar. Hoy mi hermano os viene a hablar de una herramienta súper potente que la mayoría ya habéis oído hablar en alguna ocasión, que es el eneagrama. Desde una perspectiva más espiritual, más consciente, yo tengo la suerte también de haber sido su conejillo de indias durante años. Me ha hecho ahí estudios rigurosos y me introdujo en el mundillo y me encanta, me parece una herramienta muy, muy valiosa. Él, además de enseñarla en el Máster Conciencia y Ser, la utiliza con sus pacientes porque es una vía muy, muy potente para ayudar a las personas a mejorar, a autoconocerse, a ser más tolerantes con los demás. Y hoy, bueno, en la ponencia de hoy nos va a contar lo importante que es también saber desidentificarse del ego, de esa máscara que tendemos a ponernos para excusarnos en nuestros actos, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, os diré que la conferencia va a durar unos 50 minutos, luego daremos 10 minutillos para preguntas que podéis hacer de viva voz e imagen o podéis plantear por el chat según lo que os apetezca y sintáis, ¿ok? Así que nada, os dejo con mi hermano, con mi amigo y con mi maestro, Julio Bogeat. Adelante. Madre, hermana Laura, en la presentación. Esto era más emotivo que profesional ya. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a todos, a todas. Bueno, veo muchas caras conocidas, otras no tanto, sea como sea, bienvenidos desde todo el mundo, además, porque creo que hay gente de Latinoamérica, Estados Unidos, etc., etc., España, por supuesto. Y bueno, para mí, bueno, pues empezar hablando de eneagrama es hablar de un padre realmente al que le debo mucho, ¿no? El eneagrama ya lo conocí hace pues 20 y tantos años, precisamente en, en, uno en una de las formaciones que hice en Gestalt. Venían como muy vinculados ya, ¿no? El estudio del eneagrama con una perspectiva muy humanista. Y desde entonces, bueno, pues he sido un absoluto seguidor. Me ha encantado profundizar en los quehaceres del ego, en esos entramados biológicos, psicológicos, emocionales, conductuales, de lo que supone vivir en este avatar, ¿no? Al que llamamos ser humano. Pero bueno, el eneagrama ofrece una perspectiva muchas veces que puede ser reduccionista, horoscopera, ¿no? Hay gente que lo tilda desde ese lugar y hay veces que tienen razón, es cierto. Es cierto si no se usa de la mejor manera apropiada, ¿no? Si no se usa desde el potencial que realmente tiene, ¿no? Como emergente. Y bueno, hace unos meses estuvimos hablando del introductorio a Enneagrama. Vamos a terminar a lo largo de este fin de semana el último de los módulos del máster. Y como no, pues está también nuestra querida herramienta llamado Enneagrama, pero ya vinculándolo desde una perspectiva mucho más espiritual, ¿no? Se trata pues de entender que no somos ese perfil de personalidad, no somos ese eneatipo únicamente, sino que somos el ser que nos habita desde siempre, en silencio, esperando a ser descubierto.
de esto se trata el eneagrama. El eneagrama no comienza en el momento en donde yo me he identificado, realmente comienza en el momento en donde comienzo, y valga la redundancia, a conectar con esas cualidades esenciales que llamamos virtudes o ideas santas, ¿no? Entonces, sí que me gustaría compartiros un poquito la pantalla para que los más nuevos, bueno, pues sepáis un poquito de qué va todo esto, a lo que llamamos eneagrama, de qué va todo esto, a lo que llamamos ego, porque van íntimamente ligados, ¿no? Y voy a iros presentando aquí esta portada del infinito, ¿no? Del universo, eneagrama más allá del ego, ¿no? Entendiendo a ese ego por ese constructo, esa máscara que comenzamos a utilizar entendiendo que nos iba a ayudar a hacer un proceso de adaptación al mundo, ¿no? Esa máscara proviene en principio de un nivel muy inconsciente. Desde las viejas teorías psicológicas yo siempre lo aprendí como que tenía que estar totalmente vinculado con el ambiente, es decir, aquello a través del cual bebíamos, nuestros padres, nuestras culturas, nuestras figuras de referencia más emblemáticas, iban a funcionar también como propulsores para ir gestando todo esto a lo que llamamos ego o a lo que llamamos personalidad, ¿no? De una manera bastante más de calle, ¿no? Pero bueno, con el tiempo me di cuenta de que muchas veces el hecho de tener unos tipos de padres u otros, el hecho de tener un tipo de cultura en la que uno bebe u otro, el hecho de tener diferentes experiencias, no determina realmente el tipo en el que tú te vas a configurar, ¿no? Sino que más allá de esto, lo que se fue observando, lo que fui observando además junto con otros compañeros, es que en muchas ocasiones niños, por ejemplo, que nacían en África, ¿no? En unas condiciones absolutamente precarias, nacían con un nivel de conciencia y con un eneatipo muy diferente al que en teoría se esperaba que nacieran, ¿no? Entonces aparecían niños que no tenían ningún tipo de resentimiento a lo mejor frente a la vida, no tenían ningún tipo de problema a la hora de abrir el corazón a la vida, y sin embargo, personas que nacían con todas las comodidades, bueno, pues con una familia que les quiere, con unas condiciones económicas que les sostienen, con una red social potente, pues nacían absolutamente psicópatas, por ejemplo, ¿no? Nacían con un nivel de conciencia también muy bajito y con un eneatipo, un perfil, una máscara que no correspondía demasiado con aquellas vivencias que habían experimentado, ¿no? Y esto llamaba la atención, ¿no? Entonces, investigando, bueno, pues uno se da cuenta de que efectivamente los sabios, la antigua sabiduría perenne de la humanidad, ya contemplaban lo que denominaron la caída del ego, ¿no? Ya contemplaron aquello que denominaban caída del ego, a ver si me va. Ahí estamos. La caída del ego. Fijaos que desde una perspectiva más espiritual estamos hablando de un lugar, voy señalando con el cursor, un lugar al que llamamos conciencia, lo podéis llamar Dios, lo podéis llamar absoluto, lo podéis llamar universo, lo podéis llamar la fuente de vida, la fuerza, da igual, pero de ahí procedíamos todos, ¿no? De ahí venimos todos. Y ese amor, esa conciencia, se vehiculiza a través de un contrato álmico, ¿de acuerdo? Yo siempre he creído, y a través de diferentes vivencias, he creído que realmente es el alma el que elige el avatar, ese ser humano, esa máscara, a través de la cual va a comenzar un camino de evolución, de comprensión hacia el amor, ¿no? Pero en esa caída que ocurre a este mundo 3D, a esta Matrix, vamos a conectar directamente con el miedo, ¿no? En ese momento en donde el bebé comienza a bucear a través del organismo femenino, ¿no? En esa cueva para poder llegar a esto, a lo que llamamos vida, bueno, pues va a comenzar Vale.
a tener una serie de sufrimientos, a tener una serie de dolores. Y va a llegar a un mundo en donde lo primero que va a recibir, al menos yo lo recibí y alguno de mis hijos también, fue el famoso azote para darte la bienvenida a la vida, ¿no? Bueno, con este azote, ¿cómo no va a haber un llanto, ¿no? Un llanto, un lugar en donde aparece esa angustia, en donde yo me tengo que investir de alguna estrategia, algo que me ayude a adaptarme a esta nueva realidad, ¿no? Y esta realidad es el ego, ¿no? Esta realidad real, entre comillas, se le llama ego. Y este ego está conformado realmente por una máscara que me va a ayudar a poder funcionar de una manera más o menos estable a lo largo de esta vida, ¿no? Este ego, como os digo, esta máscara, tiene el propósito claro de funcionar en esta dimensión en un intento de recuperar el amor perdido, en un intento de recuperar esa conciencia, ese absoluto del cual me sentí desprendido como ser humano, ¿no? Y es un intento que, oye, más o menos puede funcionar, pero no es el amor per se, vendría a ser una especie de pseudoamor, ¿no? Y por eso el ego tiene básicamente dos funciones, ¿no? Una es el controlar absolutamente todo aquello que ocurre en mi vida, y si no lo controlo, entonces las cosas no van bien, entonces me enfado, entonces me entristezco, entonces temo, entonces X, cualquier emoción aparece. Y otra de las funciones realmente es el reconocimiento, ¿no? Es el amor, amor, es recibir la mirada del otro. Esto como glosario fundamental es así en todos los tipos de ego, al margen del eneatipo que tú seas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este sentido seguimos avanzando. Hemos quedado en que realmente existe una causación descendente, es decir, es el alma el que genera ese movimiento de contrato, lo ponemos entre comillas también, para entender que ha decidido de alguna forma ocupar un espacio, un ser humano, a través del cual comprender la vida hacia un camino, hacia el amor, hacia la gran comprensión. Pero aparece también una segunda parte, que es la psicobiología del ego, lo que a mí me gusta llamar esta psicobiología, este entramado en donde ya sí, desde la psicología, podemos explicar de qué forma se va constituyendo el ego, ¿vale? Y lo he puesto en 6 pasitos que los voy a describir muy rápido porque tampoco quiero llenaros de mucha información, porque estoy seguro que aquí muchos de vosotros y de vosotras lo que queréis es saber vuestro eneatipo, y esto no lo puedo prometer, ni mucho menos, esto va a ser una aproximación, pero sí que quiero que os llevéis el hecho de que todo comienza a través de un evento, todo comienza a través de un estímulo que llega a mi vida cuando soy un bebé. Siempre me gusta poner el ejemplo del chocolate porque me encanta el chocolate, y el bebé recibe este estímulo, ¿no? Cuando este bebé recibe el estímulo en su boca, en sus dedos, y se los mete en su boca, va a tener una sensación. Y esa sensación puede ser de placer o displacer, es decir, le gusta o le disgusta. Y el ser humano se va a mover siempre en estas tesituras. Voy a ir hacia aquello que me produce placer y voy a evitar aquello que me produce dolor. Pero bueno, vamos a darnos cuenta, vamos a apostar porque al niño le gusta el chocolate. Cuando esto ocurre, se va a dar un tercer componente al que llamamos pensamiento, ¿no? Y es un pensamiento que, aunque el niño sea muy pequeño y no haya desarrollado, por supuesto, su capacidad de lenguaje, va a venir determinado por un preverbal, es decir, puede ser un pensamiento a un nivel inconsciente que se queda fijado, ¿no? Se queda cristalizado. Y esa cristalización va a generar, a su vez, una actitud que predispone de nuevo a repetir o no la experiencia, ¿vale? A ir hacia ese estímulo o a alejarme de ese estímulo. En la medida en la que yo voy recibiendo más chocolate en mi vida, en la medida en la que voy recibiendo este tipo de estímulo, voy a generar a su vez, a través del sumatorio de diferentes actitudes frente
a ese estímulo que se repite una y otra vez, voy a generar una creencia. Y esa creencia va a ser precisamente ese pensamiento que ya está instalándose acerca de la visión que yo tengo del mundo, en concreto de este estímulo al que llamo chocolate. Y voy a empezar a condicionarlo con el hecho de que me lo daba mi abuela cuando estaba el fuego puesto, me lo daba además en una taza, en Navidades, con los villancicos sonando, etc. Y se van a producir una serie de condicionamientos que van a ir produciendo una determinada manera de percibir el mundo, un determinado ego, unas determinadas gafas a través de las cuales yo voy a ir cristalizándome, fijándome de tal forma en la que voy a reducir muchísimo el amplio espectro en el que venía el bebé con todo su potencial. Pero esto me va a ayudar precisamente a funcionar en el mundo, a percibir el mundo de una manera bastante peculiar. Y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho hablar de una frase que dijo Aristóteles hace unos cuantos años, imaginad, que decía así: es imposible deshacer un nudo sin saber cómo está hecho. ¿De acuerdo? Es imposible saber quién soy yo, o quién creo ser yo, o qué careta es la que yo tengo, si yo no soy capaz de posicionarme como testigo de mí mismo y observar cuáles son esos formatos cognitivos, es decir, de pensamiento, esos formatos emocionales, esos formatos conductuales que me han llevado a funcionar de una manera bastante determinada en esta vida. Por lo tanto, Aristóteles ya sabía, y las viejas escuelas aristotélicas sabían de la importancia de colocarme como observador de mí mismo para poder desentramar este nudo. No hay modo alguno de poder cambiar si yo no sé en qué automático vivo. Si yo conozco cuál es mi automático, si yo conozco que frente a diferentes circunstancias voy a pensar de una manera en concreto, voy a sentir de una manera en concreto, voy a comportarme de una manera en concreto, es entonces cuando puedo decidir libremente seguir la inercia o recorrer otro camino muy diferente. Y de esto se trata el eneagrama. Fijaos que el ser humano tenemos en torno a 60 a 70.000 pensamientos diarios, ¿vale? Aunque no los registremos, el 95% cursan a un nivel inconsciente, el 5% lo hacen de una manera consciente. Creemos que controlamos, pero esto es una falacia. Realmente controlamos muy poquito. Lo único que hacemos o lo único que podemos hacer es posicionarnos, como os digo, como observadores de nosotros mismos para ir buceando poco a poco en esos pensamientos inconscientes, emociones inconscientes, comportamientos inconscientes que me han acompañado a lo largo de mi vida, ¿no? Claro, ¿cuándo quiere uno cambiar? ¿Cuándo quiere uno comenzar a bucear, a generar un movimiento de introspección? Pues normalmente lo hace por dos movimientos. O lo hace por inspiración, es decir, veo a otra persona sufrir y por lo tanto entiendo que esto me puede tocar a mí y me pongo las pilas, me pongo a ello. O viene la vida de manera recurrente, me tira al suelo, comienzo a dolerme, comienzo a sufrir, y desde ahí llega un momento que el umbral de sufrimiento es tan grande que lo único que puedo hacer es cambiar mi realidad. Y aquí es donde viene realmente también el modelo del eneagrama a decir mucho al respecto. Y bueno, aquí le tenéis, ¿no? Yo siempre también lo digo, ¿no? Yo cuando vi esto por primera vez, este símbolo, dije, madre mía, me he metido aquí en una escuela satánica o algo parecido, parece aquí como la estrella de David. En fin, hay una parte ahí un poquito esotérica y es verdad que el eneagrama ha bebido de muchísimas culturas, muchísimas culturas. Dicen las malas lenguas que tiene unos 2500 años de antigüedad y que el símbolo lo creó, o
por lo menos participó en él Pitágoras, os imaginaos, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que el recorrido es amplísimo, realmente no se sabe cuál es el origen. Sí que sabemos que ha bebido del cristianismo, del hinduismo, del budismo, de filosofías aristotélicas, etc., etc., ¿no? No me voy a meter mucho hoy en qué significa cada uno de los componentes del eneagrama, del símbolo del eneagrama, porque daría para muchísimo. Pero bueno, podéis observar que hay un círculo, un triángulo y una héxada, y a partir de ahí se van dando todos los movimientos a través de este símbolo, ¿no? El símbolo del eneagrama realmente bueno, aparece como una opción para que la gente pueda comulgar con la vida, ¿no? Pueda ofrecerse en ese camino hacia el ser, ¿no? Hay grandes exponentes a lo largo de toda la historia. Para mí fueron básicamente tres: Gurdjieff, Óscar Ichazo y Claudio Naranjo. A partir de ahí luego comenzaron a constituirse diferentes escuelas. Se empezó a psicologizar también precisamente gracias a los dos últimos que os he nombrado, Óscar Ichazo y Claudio Naranjo, el padre y la madre del eneagrama, que se autodenominaron. Bueno, pues empezaron a ver las correlaciones con el mundo de la psique, ¿no? Incluso Claudio Naranjo, psiquiatra chileno que ha fallecido hace relativamente poco, hizo correlaciones también entre eneatipos o perfiles de personalidad y psicopatología, ¿vale? No me meto aquí porque nos podemos enrollar muchísimo. Lo que sí quiero que veáis, de una manera también como muy en perspectiva, es el sustrato biológico de este modelo, ¿no? De este modelo de autoconocimiento, ¿no? Y todo se basa en el cerebro triuno de Paul MacLean, ¿no? Paul MacLean entiende que el cerebro está dividido en tres capas. La primera de ellas es el cerebro reptiliano. Este cerebro tiene 200 millones de años, imaginad, es un cerebro que se ocupa de manejar los estados de lucha, huida, regula además, bueno, pues funciones muy automáticas del organismo, la respiración, el ritmo cardíaco, la salivación, etc., etc., y está dispuesto ahí precisamente para la supervivencia. Después estaría el cerebro mamífero o límbico, o el cerebro emocional, como lo queráis llamar, y está vinculado directamente con estados de empatía. Gracias al cerebro límbico, procedente ya de muchos de los mamíferos, podemos identificarnos con el otro sabiendo cómo se puede sentir. Y el cerebro límbico tiene memoria, es decir, es una memoria asociativa que se aloja además en una parte del cerebro que se llama hipocampo. Tampoco me meto demasiado ahí, pero simplemente para que os suene todo esto, que realmente hay un movimiento muy neuronal, muy cerebral en todo esto, ¿no? Y por último, el más evolutivo de todos los cerebros es el neocórtex. El neocórtex que realmente nos genera una diferenciación importante, porque ya a partir de entonces nos consideramos seres humanos, ¿no? Y desde ese neocórtex, bueno, pues somos capaces de aprender conceptos abstractos, somos capaces de anticiparnos a consecuencias que puedan devenir en el futuro, etc., etc., ¿no? El cerebro reptil, digamos que estaría anclado en el presente más absoluto, el cerebro límbico estaría anclado en el pasado, y el cerebro humano, el neocórtex, estaría enfocado sobre todo al futuro, ¿vale? Todo esto obviamente va jugando, va danzando, no significa que el que sea más reptiliano no sea nada neocortical ni nada límbico. Esto únicamente que os sirva como fotografía para daros cuenta de que el ser humano, oye, pues es una estructura compleja y preciosa. A mí me encanta. Bueno, vamos a describir de una manera muy breve los diferentes tipos de personalidad a través del eneagrama, vinculados con estos cerebros que os iba comentando. Siempre empezamos, o yo por lo menos empiezo por el tipo 8, aunque correlativamente, bueno, hay gente que empieza por el 1, pero me gusta empezar por el tipo 8, seguir por el 9 y después por el 1, porque son los tres tipos a los que llamamos viscerales. Son aquellos en donde hay una preponderancia del cerebro reptiliano, ¿vale? Del primero de los cerebros. Y esto significa que se mueven a través, sobre todo, de la rabia,
una emoción de la rabia que puede ser manejada de una u otra forma, ¿vale? No voy a entrar ahí, cada uno lo maneja de la manera en la que puede, ¿no? El tipo 8 normalmente cuando entra en estrés se esfuerza por ser poderoso. Son personas muy directas, muy confrontativas, son líderes natos realmente, son personas que no quieren conectar con esas emociones que suponen vulnerables, con todo aquello que tenga que ver con el miedo, la tristeza, la ternura. Es como que aprendieron a descartarlo de su vida, ¿no? Normalmente hay una estructura energética bastante potente, suelen ser grandes, suelen tener una mirada muy confrontadora, suelen tener una voz elevada por aquello de dejarse notar en el mundo y ocupar espacio. Hay muchos personajes en el tipo 8, hay mucho dictador en el tipo 8, ¿no? Fidel Castro, por ejemplo, fue tipo 8, en fin, hay un Jesús Gil, el presidente del antiguo Atlético de Madrid también era un tipo 8, para que los españoles, bueno, tengáis ahí un punto de referencia. Incluso se va vinculando con países también. Hay países que tienen energía 8, normalmente hablamos de México, ¿no? Personas rudas, fuertes, muy genuinas, muy directas, en fin, no me enrollo demasiado. Pasaríamos al tipo 9. Tipo 9 lo que quiere es funcionar desde la tranquilidad. Son personas que quieren evitar el conflicto a toda costa. Son personas que quieren adormecerse. Y ese adormecerse, ese anestesiarse, tiene que ver precisamente con no querer responsabilizarse de sus propias necesidades, porque entienden que desde ahí serán apartados, serán abandonados. Esto es algo que el tipo 9, bueno, pues le cuesta especialmente porque normalmente funciona desde la confluencia. Es decir, él es, ella es, en función de lo que el otro es también, ¿no? Se hace cargo de las necesidades del otro, se pierde en el otro y por lo tanto deja de ser sí mismo, ¿no? Y parece que es una estructura nada egocéntrica, pero a mí siempre me gusta decir que aunque el 8 parezca muy egocéntrico, porque desde la terminología más callejera entendemos que un tipo egocéntrico es aquel que está haciendo aspavientos constantemente para ser visto, el tipo 9 lo hace de una manera egoicamente defectuosa, es decir, quiere pasar entre bambalinas, no quiere ser visto, pero igualmente el ego está siendo apresado por este 9, ¿vale? Podríamos hablar, por ejemplo, de Sancho Panza, ¿no? Si tenemos en cuenta el antiguo Quijote, pues Sancho Panza sería un personaje bastante arquetipal, ¿no? Después estaría el tipo 1. El tipo 1 se esfuerza por ser perfecto, funciona desde un rictus, ¿no? Son personas muy metódicas, muy disciplinadas, personas de esfuerzo, además también continuado, personas doctrinales, doctrinadoras, personas que quieren enseñar al mundo cuál es el modelo a seguir, ¿no? Y además lo hacen desde un movimiento bastante iracundo en muchas ocasiones, ¿no? Aunque ellos no se permitan mostrar esa ira porque tampoco sería perfecta, ¿no? No es bueno mostrar demasiado esa ira. Bueno, lo hacen de una manera muy soterrada. Uno se da cuenta cuando un tipo 1 está enfadado porque hay algo que le resuena que debería ser y no es, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, a la señorita Rottelmeier de Heidi, por ejemplo, o a la antigua Dama de Hierro en Inglaterra, en Reino Unido, Margaret Thatcher, ¿vale? Pasamos a la tríada emocional, 2, 3, 4. El tipo 2 se esfuerza por estar relacionado. Muchos de nosotros también hablamos de que el tipo 2 lo que necesita realmente es sentirse necesitado, ¿vale? Entonces va forjando esas dependencias en los demás sin regalar la caña, sí regalando pescado para generar esa vinculación y sentirse necesitado, ¿no? Al tipo 2 le cuesta tremendamente conectar con su propia carencia, le cuesta muchísimo, ¿no? Y se infla de orgullo, se infla de una sobreabundancia tremenda para poder posicionarse por encima del otro y no contactar con esa herida que vino a trascender. Por lo tanto, son personas que viven en nombre del amor. Son personas que se conectan desde la seducción,
desde el halago, desde la adulación, personas que están constantemente, bueno, diciéndote lo bonito, lo bien que haces las cosas. Es la madre, es el arquetipo de la madre que cuando tú estás ya diciéndole, mamá, no me eches no me sirvas más sopa, por ejemplo, te ha servido 3 cazos más, ¿no? Es el por si acaso, ¿no? Hay una sobreabundancia ahí tremenda. Y además, en niveles bajos de conciencia, esto te pasa en la factura, ¿no? Es con todo lo que yo he hecho por ti. Y bueno, tenemos aquí un personaje, una película que se llama Atracción Fatal, no sé si la conocéis, yo creo que es mítica. Bueno, pues la personaje, la protagonista, creo recordar que se llama Glenn Close, era una tipo 2, obviamente, en un nivel de conciencia bastante bajito. Y sin embargo también tenemos, bueno, como arquetipo a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Esta mujer absolutamente bondadosa que lo da todo por los demás y que hace movimientos especialmente humanitarios, ¿no? Si pasamos al tipo 3, estamos hablando de una persona que se esfuerza por destacar, ¿vale? Es el típico ejecutivo agresivo, para que os venga rápidamente la imagen. Son personas vanidosas, personas que entendieron que el amor lo iban a recibir a través de sus logros, el amor lo iban a recibir a través del currículum, a través de sus premios, a través de todo lo que hacían. Y entendieron y confundieron, mejor dicho, que al hacer entonces serían, ¿no? Confundieron el hecho de entender que en función de la imagen que proyectaban hacia los demás, entonces tendría un sentido en su vida. Son personas que se desviven precisamente desde la parte más neurótica por llegar a lo más alto, al estatus, ¿no? Personas que necesitan ser los mejores. Un perfil muy narcisista que si transmuta, bueno, pues estamos hablando de otro perfil de líder muy, muy bonito, ¿no? Porque de repente comienza a jugar en equipo, comienza a ceder espacios a los demás para que también brillen con él. Hay mucho deportista metido aquí, ¿no? Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es un tipo 3, Michael Jordan, y bueno, todo lo que es el mundo empresarial está muy, muy vinculado con este eneatipo, ¿no? El tipo 4 se esfuerza por ser único, se esfuerza por ser especial, es el llorón, es el llorón del eneagrama, es el dramático del eneagrama. Es un tipo de perfil muy bohemio, un tipo de perfil que vive en la carencia, igual que el tipo 2 vivía en la sobreabundancia, el tipo 4 está viviendo constantemente la comparación con el otro. El jardín de mi vecino brilla más, está más verde que el mío, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues obviamente conecta con niveles de sufrimiento muy elevados, esperando a ser salvado, esperando a que venga una figura que realmente le saque, le descubra y por fin entonces ser feliz, ¿no? Son personas tremendamente creativas porque tienen un mundo interior muy rico y han estado tan acostumbrados a generar movimientos de introspección, de ver qué es lo que me ocurre, de ensimismamiento, en mi mismamiento, que, bueno, suelen ser grandes terapeutas, suelen ser grandes buceadores de las miserias, de las sombras del otro para luego transmutarlas hacia la luz, ¿no? Tendríamos aquí, por ejemplo, a Calimero, al Patito Feo, a la Cenicienta. Bueno, os doy así como pequeñas pinceladas para que podáis daros cuenta de por dónde va la cosa, ¿no? Y ya pasamos a la tríada mental, tipo 5, se esfuerza por mantenerse distante, desapegado, son personas eminentemente mentales, eminentemente cerebrales, personas que se posicionan como observadores del mundo, intentando recopilar datos para comprender de qué va esto de la vida. El problema del 5 es que nunca es suficiente. Siempre están recopilando datos, datos, datos y más datos para poder salir seguros al mundo. Y esto parece que muchas veces nunca ocurre, ¿no? Y bueno, son grandes investigadores, son personas con un ojo crítico también muy profundo, con una capacidad de investigar también tremenda,
Normalmente hay coeficientes intelectuales muy elevados en este tipo de perfil, coeficientes intelectuales muy elevados, pero sin embargo coeficientes emocionales bastante mermados, porque en el ego las habilidades sociales de este tipo son bastante precarias, ¿no? Bastante bajitas, ¿no? Son personas que están muy replegadas en sí mismas también, ¿no? Hay como un movimiento de avaricia, y no tiene por qué ser una avaricia económica, de no te doy tal dinero, no te doy... Una avaricia también de no entregarse al otro, ¿no? De no entregarse a la vida. Por eso el tipo 5, bueno, pues también tiene ese movimiento de, bueno, de introspección para poder trascender, ¿no? Hay, como digo, muchos investigadores aquí, Stephen Hawking, por ejemplo, el famoso físico, un tipo 5 de libro, que aportó muchísimo a la vida con todas sus teorías. Y bueno, ahí está. Pasamos al tipo 6, cuya estrategia es el esfuerzo por estar seguro. Aquí realmente en el tipo 6 hay como una ambivalencia muy grande, aparte que es un tipo bastante dicotómico en función de los diferentes subtipos, porque después también podéis observar que, os digo, vamos, que cada uno de estos eneatipos que os estoy describiendo se desglosan en 3 más. En el tipo 6 se evidencian mucho más estas características, pero bueno, si hablamos desde el 6 más puro, estamos, bueno, comentando, describiendo un tipo de perfil de personalidad ansioso, miedoso, un tipo ambivalente, un tipo que necesita el acompañamiento de papá visto en toda su magnitud. Puede ser un papá físico, puede ser papá estado, puede ser un sistema de creencias al cual necesita afiliarse para sentir que pisa seguro, ¿vale? Son personas a las que les cuesta muchísimo asumir sus propios errores, y es por ese motivo por el que comienzan a necesitar autoapoyo, necesitan sentirse líderes de su propia vida, y desde ahí es de donde parte su trabajo, ¿no? Por adquirir esa valentía para hacer cosas en el mundo, para atreverse a salir también muy parecido al tipo 5, al mundo, ¿no? Son personas a las que les cuesta confiar. Este es el punto clave del eneatipo 6, la confianza, la fe en que serán sostenidos por la vida, la fe en que al margen de cometer errores serán amados, serán mirados y no pasa nada, y entender que a través del error también genera un aprendizaje, pero temen recibir el castigo divino, ¿no? Temen recibir el castigo de papá, y por eso es como que prefieren estar un poco también entre bambalinas, viéndolas venir, oyendo de la mano, como decía, de una autoridad a la cual van a entregarlo todo, y a la vez van a entrar muchas veces en suspicacia, en desconfianza, porque de repente ven alguna incoherencia. Son grandes detectores de incoherencias, grandes detectivescos. Aquí está, por ejemplo, Woody Allen. Woody Allen es un 6 de libro, y muchas de sus películas, bueno, están dirigidas en este sentido. Yo creo que fue muy terapéutico para él, para Woody Allen, hacer este tipo de películas, ¿no? De films. Y por último, estaríamos hablando del tipo 7. El tipo 7 se esfuerza por estar estimulado, el niño grande que nunca quiso crecer, un Peter Pan, ¿vale? Personas que necesitan de estimulación constante para en realidad no comprometerse con nada. Son personas que van por la vida picoteando un poquito de allí, un poquito de allá, para sentir que se llenan, pero en realidad no se llenan porque no se permiten comprometerse consigo mismos, con quedarse con el pastel y comerse el pastel por completo. Son personas muy curiosas, personas muy dicharacheras por lo general, personas que llegan al grupo y bueno, hacen un despliegue, un alarde también bastante narcisista, ¿no? Desde una verborrea, una elocuencia mental muy, muy grande, ¿no? Y bueno, así, de una manera bastante resumida, como comprenderéis, os he dado pinceladas acerca de los tipos para que os deis cuenta de por dónde puede ir cada una de vuestra perspectiva, ¿no? A no ser que seáis tipos puros,
es bastante complicado que os podáis identificar ahora mismo, porque como digo, ya no solamente cada uno de estos tipos se desglosa en 3 subtipos, sino que además estamos hablando también de direcciones. Si veis el tipo 7 se puede ir hacia el 1 en dirección, o se puede ir hacia el 5 y así con todos, ¿no? Además de eso, a mí también me gusta contemplar las posibilidades de alas, es decir, un tipo 8 puede tener reminiscencias del 7 o del 9, ¿vale? Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque, vuelvo a repetir, lo bonito, lo importante de todo esto es no identificarse con el eneatipo en sí mismo. Es decir, se trata de conocer tu tipo para comenzar a aglutinar estas 9 estrategias, nueve estrategias dentro de ti para poder vivir en presencia. Se trata de llegar, pues, a este punto cero, ¿no? De tal manera que funcione en presente, bueno, pues bien usando, bien utilizando todo aquello que estos eneatipos vienen a decirme, ¿no? A mí lo que me interesa es sobre todo que veáis que realmente existe un mundo de pasiones aquí abajo, pasiones, fijaciones, ¿no? Donde estaríamos en la parte más neurótica, desde el eneagrama clásico, lo llamamos así, pasiones y fijaciones, pues lo he descrito de una manera bastante sencilla para no meternos en demasiados líos, y que entendáis que esas pasiones y esas fijaciones serían dominio del ego, estaríamos secuestrados por el ego, nos padecen y funcionamos desde un nivel de conciencia bastante bajito, pero que hay salida, ¿no? O sea, lo importante es que observéis que efectivamente hay un dominio del alma también, en donde estas pasiones y fijaciones, es decir, estas distorsiones emocionales a las que llamamos pasiones, y esta distorsión cognitiva a la que llamamos fijación, puede transmutar a una virtud que sería la cualidad elevada de la pasión y a una idea santa que sería la cualidad elevada de la fijación, entendiendo como virtud precisamente eso, aquella esencia desprovista de pasión ya, pero que es el regalo de mi eneatipo en elevado nivel de conciencia. Y cuando hablamos de ideas santas, estamos hablando efectivamente también no de santificar las ideas. Cuando hablamos de santo, estamos hablando de puro. Estamos hablando de una percepción objetiva del mundo más allá de lo que supone el velo que tenemos en el momento en donde comenzamos a transitar por esta vida. Los antiguos lo llamaban el maya o el sueño del alma. Bueno, pues cuando esto cae, soy capaz de poder observar la vida de una manera experiencial, vivencial y objetiva, de tal manera que el sufrimiento se diluye mucho, muchísimo, ¿no? Estas ideas santas y estas virtudes son intrínsecas ya al ser humano, están ya como emergencia, como potencial dentro de nosotros mismos, pero se produjo ese olvido al bajar al mundo de la materia y densificarme, ¿no? Por eso la propuesta es precisamente esta, recordar que somos una esencia impostada en un cuerpo físico, en un cuerpo emocional y en una mente inferior, ¿no? Y si os hago un pantallazo de todas estas pasiones, fijaciones, virtudes e ideas santas, bueno, pues vemos que efectivamente cada uno se mueve a través de las suyas. Bien, podemos decir que en el caso del 8, la lujuria y la venganza vendrían a ser su pasión y su fijación, es decir, esa distorsión emocional y esa distorsión cognitiva, y la inocencia y la santa verdad vendrían a ser esos regalos que llevamos, o que llevan en este caso los tipo 8 de manera inherente, la inocencia y la santa verdad. Por supuesto que no tengo tiempo para describir todo ello, pero entender de una manera muy básica, y os lo voy a contar así, a cuentagotas, que el tipo 8, después de funcionar desde esa fuerza, desde ese afán de poder, en el momento en donde conecta con el corazón del niño, comienza a utilizar esa fuerza neurótica, esa fuerza egoica, la comienza a trascender
y comienza a funcionar desde la fuerza del corazón. Y es a través de la fuerza del corazón donde realmente se instala el verdadero poder. Nelson Mandela, por ejemplo, era un tipo 8 en elevado nivel de conciencia. Fijaos la que lió, ¿no? Desde el corazón. Desde el corazón. El tipo 9, si pasamos aquí, hablamos de pereza, indolencia, como estas características más negativas, más en la sombra, más neuróticas, y de la acción esencial y el santo amor. El tipo 9 estuvo anestesiado durante mucho tiempo, no quiso apropiarse de su vida, sino que incluso delegó fuera, dejando el poder fuera, con una motivación clara, que era evitar el conflicto. Y desde ahí, bueno, pues se perdió a sí mismo. Bueno, pues el regalo que realmente tiene el tipo 9 cuando conecta con su cualidad esencial es entender, es comprender que todo es válido en sí mismo, que él es amor y que tiene el derecho a vivir una vida responsable, generando acción y no delegando esas acciones, sino responsabilizándose de ellas. El tipo 1 por fin pasa de esa ira que le producía la falta de perfección, esa imperfección, y se da cuenta de que en la vida realmente lo bonito, lo perfecto, aunque suene paradójico, es la imperfección. Y se deja estar ahí y entonces conecta con esa serenidad, con esa paz y comienza a convertirse realmente en un gran maestro, porque desde ahí es de donde esa enorme severidad que tiene tanto consigo mismo como con el mundo comienza a atenuarse y comienza a ser un modelo de conducta realmente, un tipo moralista, que no dogmático, ¿no? Un tipo para seguir, ¿no? El tipo 2, por fin, en vez de querer conectar con la necesidad del otro para generar dependencias, comienza a bajar de ese orgullo, comienza a disminuir su orgullo, su sobreabundancia, para que los demás estén vinculados emocionalmente y logísticamente con ellos, comienza a reconocer lo que necesita él o ella a través de esa humildad y por lo tanto ya no tiene que generar nada fuera, sino que lo pide de una manera mucho más auténtica, conectando, como digo, con esa humildad. Si hablamos del tipo 3, que se mueve desde una pasión muy clara, que es la vanidad, de ese despliegue como el pavo real enseñando su plumaje para ser el mejor, bueno, pues al desproveerse de todas esas caretas que ha estado imponiéndose a lo largo de toda su vida para convertirse en aquello que el otro deseaba que fuera, comienza a hacer una mirada hacia adentro, comienza a darse cuenta de quién es y desde ahí se deja estar. Caiga lo que caiga, caiga quien caiga, esto es lo que soy yo, este soy yo. Y conecta con esta autenticidad, por ejemplo. Si pasamos al tipo 4, viviendo constantemente en ese sufrimiento, en esa carencia, bueno, pues lo importante es darse cuenta de que efectivamente no hay nada que envidiar, ¿no? Que todo parte y está en uno mismo y que es igualmente visto, es igualmente especial, sin la necesidad de diferenciarse del otro para hacer grandes aspavientos desde esa creatividad tan dramática en muchas ocasiones, ¿no? El tipo 5 conectaría por fin con el mundo, ¿no? Saldría de esa torre de marfil, saldría de ese castillo en donde ha estado observando durante toda su vida y va a hacer un movimiento de desapego al desapego, es decir, un movimiento de desapego al apego, mejor dicho, ¿no? Porque es un tipo que se mueve, como decía, desde esa avaricia y por fin todo aquello que ha acumulado, todo aquello que ha investigado, todos esos datos con los que ha convivido los comienza a esparcir por el mundo y promueve muchísima investigación y se promueve a sí mismo, por fin, ¿no? El tipo 6 comienza a conectar con esa valentía, con ese coraje, comienza a generar autoliderazgo, autoapoyo y comienza a abrazar la luz desde ahí. Comienza por fin a confiar en que la vida le sostiene, como os decía antes. Comienza a entender que todo esto va de valientes, ¿no? Va de hacer cosas aunque sea con miedo,
pero hacerlas, ¿no? Y por último, la gula del 7, bueno, pues transmuta en sobriedad, ¿no? De repente comienza ya a comprometerse, se comienza a decidir quedarse en un sitio para ver cuáles son las bendiciones, las bondades de aquello que le tiene que ofrecer, genera disciplina, genera método, genera presencia en sí mismo, ¿no? Y bueno, por ahí va todo lo que vamos a ver en el módulo, ¿no? De una manera obviamente más profunda. Pero bueno, así terminando, ¿cómo accedo a facultades superiores de conciencia? ¿Cómo voy más allá del ego? ¿Cómo comienzo a conectar con esa luz que soy y que únicamente está ocultada por nubes, ¿no? Porque el sol realmente está ahí dentro ya, ¿no? Desde siempre, desde el principio de los tiempos. Bueno, pues hay diferentes cuestiones, ¿no? Aquí en el máster hablamos de las diferentes leyes universales y entre ellas está la ley de correspondencia, ¿no? Hay una ley que realmente va a dictaminar de una manera muy exclusiva, muy matemática, si alguien tiene que conectar, por ejemplo, con la iluminación directa. Siempre hablamos también del ejemplo de San Pablo, ¿no? Al que se le tiró del caballo y de repente pasó de ser acérrimo enemigo de los cristianos a un discípulo fiel de todo el cristianismo. Bueno, pues a este tipo le cayó la ley de correspondencia, ¿no? Le tiraron del caballo y comenzó un camino completamente diferente, un camino conectado con el corazón. Por supuesto, ingestas de psicotrópicos, ayahuasca, peyote, pueden facilitar el camino hacia el ser, ¿vale? Obviamente tiene que haber un movimiento de cuidado muy potente, es decir, aquí tenemos que ser acompañados por personas que realmente sepan lo que se hace. Porque conozco más de un caso que ha tenido pues, un brote psicótico, ¿no? Se ha quedado, ha habido un mal viaje que llamamos aquí en España y bueno, tenemos que tener cuidado. Experiencias cercanas a la muerte, pues también. ¿No? Ya sabéis que yo mismo con 8 años tuve una ECM y bueno, pues fue el gran regalo de mi vida, ¿no? En aquel coma. Fue conectar con la eternidad en sí misma, ¿no? Y luego bajar aquí, bueno, pues fue otra historia, ¿no? Pero las ECMs pues siempre ayudan a conectar con esas facultades superiores de conciencia, a conectar con más allá del ego, con la esencia que hemos venido a compartir con todos, ¿no? La respiración holotrópica es otra técnica que ayuda a través de estados de hipoxia, estados diferenciados de oxígeno. Vamos a poder trascender esta realidad tridimensional para poder acceder en un momento determinado también a estados concienciales elevados, ¿no? También hay que tener, obviamente, cuidado, bueno, porque hay gente que tiene tensiones pues, muy bajitas y puede haber mareos, puede haber desmayos, pero bueno, es una técnica también. Estados hipnóticos inducidos, es decir, cuando yo bajo mi frecuencia de onda, cuando bajo de beta a alfa en inducciones, pues también es una herramienta, es una puerta de entrada para poder conectar directamente con todo este mundillo, ¿no? Pero a mí me gustaría contaros un poquito más de una manera muy, muy concreta también, porque estamos en hora, que realmente para poder trascender el ego, o mejor dicho, aliarme con mi ego, porque no se trata tampoco de matarlo, ni mucho menos, hay otras escuelas que hablan de esto, matar al ego, no va de esto, no podemos matar al ego porque estaríamos muriendo nosotros mismos, ¿no? Desde que estamos impostados en un cuerpo físico no podemos deshacernos del ego, ¿no? Pero sí se trata de comprender, es decir, lo decía al principio, de generar estados de autoobservación potentes para en la medida en la que yo comprendo, comienzo a generar más paz en mí. La comprensión da paz y cuando yo tengo más paz puedo elevar mi energía vital porque estoy mucho menos conflictuado con mi ego, con todos mis automatismos, porque comienzo a poner luz ahí. Y cuando doy
más luz hay, obviamente la energía vital aumenta. Y cuanto más aumenta mi energía vital, más dispuesto estoy a comprender nuevas realidades. Y cuanto más comprendo, más paz tengo, y así constantemente, ¿no? Estaríamos hablando de este famoso triángulo: comprensión, paz, energía vital, comprensión, paz, energía vital. Durante este módulo me va a gustar hablaros de estados meditativos dirigidos en donde lo importante es disminuir esa frecuencia en la que estamos ahora mismo, en beta o beta alta, en el caso de que estemos estresados, para comenzar a bajar a otros niveles de frecuencia, de onda, bastante más expuestos hacia lo que es nuestra verdad, nuestra esencia, ¿no? Y para esto, la glándula pineal tiene muchísimo que decir. La activación de la glándula pineal tiene mucho que decir. Fijaos que está alojada ahí, bueno, es tercer ventrículo, muy cerquita ahí también de la amígdala. Es la gran glándula, es esa glándula que ya Mateo decía en Mateo 22, decía, sin querer ser mesiánico, por favor: si tu ojo ve con claridad, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esta glándula normalmente está calcificada con el tiempo. Es el gran transductor hacia dimensiones no sutiles, o mejor dicho, dimensiones sutiles de la conciencia, menos densificadas. Eso no significa que no existan, significa que yo no las puedo percibir a través de mis sentidos, pero estamos provistos, los seres humanos, de esta antena que va a producir estos movimientos de transducción. Y leo así: la glándula pineal es un transductor neuroendocrino que secreta melatonina, que es responsable del control fisiológico del ritmo circadiano. Tiene pequeños cristales de menos de 20 micrones de longitud, y estos son los responsables de un mecanismo de transducción electromecánica y biológica de la glándula pineal gracias a sus propiedades estructurales y piezoeléctricas. Yo cuando leí esto también me quedé con la cara que os habéis quedado vosotros, como diciendo, bueno, ¿esto de qué va, no? Bueno, pues la glándula pineal es la responsable básicamente de generar melatonina en el momento en donde la oscuridad va aconteciendo, en el momento en donde se va haciendo de noche. Voy entrando en un momento en donde mis ondas pasan de esa vigilia a ese estado en donde mi mente deja de ser menos analítica, está menos alerta, y es el momento perfecto en donde yo puedo acceder a crear incluso niveles de conciencia diferentes, ¿no? Tengo la opción, en detrimento de la serotonina, que es otra hormona, ¿no? Otro neuroquímico, de poder acceder a esas dimensiones más espirituales, esas dimensiones que me conectan directamente con el ser, esas dimensiones que me conectan más allá del ego, precisamente, ¿no? Fijaos que lo bonito es observar que antaño ya se tenía en cuenta esta glándula pineal de una manera muy simbólica. El pineal viene precisamente del término piña, y fijaos que en el báculo de Osiris ya tenían esta piña como muy manejada, ¿no? Y bueno, en diferentes culturas se ha ido desarrollando todo esto. Fijaos también en el Vaticano, en Shiva, a través del hinduismo, en Buda también, como metáfora de conexión hacia dimensiones sutiles de la conciencia, Dionisio en la antigua Grecia. Lo que quiero deciros es que, curiosamente, los antiguos, bien sea por intuición o por revelación, esto, bueno, pues nunca lo sabremos, ya emulaban a esta glándula pineal que realmente denominaron la glándula de Dios, la glándula, el tercer ojo, que llamaban también desde el mundo de los chakras, ¿no? Ese tercer ojo a través del cual yo puedo conectar con otras dimensiones. Fijaos en el ojo de Osiris. Esta es una excisión en la parte derecha, una excisión de todo el cerebro, y fijaos cómo se parece. Es curioso porque en aquella época pues obviamente tampoco se hacía este tipo de
ejercicio, de investigación, ¿no? Pero ya lo sabían de alguna manera. Y aquí tenemos el famoso cadúceo. El cadúceo era, bueno, pues la antigua mitología, ¿no? En Grecia y en Roma, era el caduceo era esta herramienta que que llevaba Hermes desde los griegos, el dios Hermes o Mercurio, que lo conoceréis más a través de los romanos, era ese báculo, esa herramienta a través del cual el dios de la comunicación podía generar movimientos interdimensionales, ¿no? Tenéis ahí esta serpiente que baja a través, que accede, va ascendiendo aquí a través del báculo. Esto lo llamaron los antiguos la energía kundalini, que es realmente la que conecta con estados elevados de conciencia, y por supuesto ahí está esa piña de nuevo, conectando con el más allá, ¿no? Conectando con esa estructura más esencialista que todos llevamos dentro, ¿no? Y bueno, para terminar ya, ¿cuáles son las 3 claves para ir más allá del ego, ¿no? Pues información correcta. ¿Cuándo consigo información correcta? ¿Cuándo me abro a la información correcta? Bueno, pues me abro en la medida en la que soy inspirado por el sufrimiento de otros, o en el momento en donde yo sufro y no hay otra manera de cambiar más que hacer algo diferente. Einstein ya lo decía, es absurdo hacer algo diferente, es absurdo hacer siempre lo mismo esperando a conseguir los resultados diferentes, ¿no? Bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Por supuesto que esto exige entrenamiento, un entrenamiento de la información, exige una perseverancia, exige un compromiso, y de ahí se van a derivar, bueno, pues las mieles del éxito, ¿no? Del éxito entendido como una paz interior lo más imperturbable posible, ¿no? Y por último, el manejo de la energía vital. Insistimos siempre mucho en el manejo de la energía vital. Una persona normalmente no puede acceder a dimensiones espirituales si su energía vital está mermada, porque cuando esta energía está mermada, somos más susceptibles de ser secuestrados por nuestros egos. Entonces, el correcto dormir, el correcto comer, el correcto ejercicio físico y una práctica espiritual adecuada va a ayudar muchísimo, muchísimo a aumentar esa energía vital y a ganar en posibilidades de poder ir instalando esta paz interior, que es lo que todos anhelamos realmente, ¿no? Ganar cada vez más paz y llegar a estos 3 ceros y estos 2 cienes de los que nos hablaba Gerardo Smelding: 0% resistencia al cambio, 0% reactividad, 0% sufrimiento, 100% espíritu de servicio y 100% intención de amor. Bueno, yo creo que os he hecho ahí un repaso importante de cuál es la idea de poder, bueno, pues ir aliándonos a nuestro ego de una manera amorosa, de una manera consciente, para poder ir evolucionando hacia ese amor, hacia esa gran comprensión. Y bueno, sin más, dejo de compartir, me abro a preguntas, comentarios que tengáis y listo. Laura, no sé si hay algo por ahí. Gracias, Mireia. Solo un comentario de Mireia, maravilloso, Julio. Bueno, gracias. Que corroboro. Sonia, espectacular como siempre, amigo Julio. Lo agradezco mucho. Lo está escribiendo a todos. Muchas gracias por compartir, Julio. Estuvo increíble. Se sigue apuntando gente. Bueno, aprovecho para decir que los que os habéis incorporado tarde, no os preocupéis porque la conferencia está siendo grabada y se subirá el vídeo a YouTube en breve. Aprovecho también para agradecer a María José Capilla su gran labor difundiendo la actividad del máster a través de redes sociales. Y bueno, gracias a todos por estar aquí
desde diferentes partes del mundo, no solo desde España, también desde Estados Unidos, desde Argentina, Venezuela, México, Colombia, Costa Rica, tenía que apuntado unos cuantos países, así que es toda una alegría saber que este movimiento transformador está trascendiendo fronteras. Chile también, me dicen por aquí, también Chile. Mira, hay una pregunta Comentarios por de ahí. Olga, muchas gracias, cuánto que aprender. Y Una una pregunta pregunta de de Bernardo. Bernardo. ¿Cómo saber que el que observa no es el propio ego? Es una Toma esta. muy buena pregunta, sin que suene al típico qué buena pregunta, pero es tal cual, ¿no? ¿Cómo saber que el que observa no es el propio ego? En mi experiencia, Bernardo, en mi experiencia es darme cuenta de que los resultados que devienen de esa observación son la paz y la felicidad, ¿vale? Si hay algún atisbo de sufrimiento, obviamente hay ego, porque el sufrimiento deviene a su vez de un sistema de creencias que ya ha caducado, que ya está obsoleto, ya no tiene ningún tipo de funcionalidad. Entonces yo me doy cuenta en la medida en la que me observo que no es ego cuando los resultados de paz son inmediatos, ¿no? Por supuesto que también podríamos hablar del ego espiritual, ¿no? Esta parte también es importante verla, es importante verla. El ego espiritual es aquel que cree que lo sabe todo, y es verdad que sabe mucho, es mucho más sutil que el típico ego, pero hay una parte muy inconsciente que está juzgando el hecho de que los demás no sean veganos o el hecho de que los demás no hagan yoga o no hagan meditación. Cada uno está en su proceso, ¿no? Y el ego espiritual es especialmente inquisidor, ¿no? Hay que tenerlo ahí bien controlado porque muchas veces nos puede sabotear bastante. Es el último estadio del ego, ¿no? Y bueno, ahí va. La gente está escribiendo mucho, Laura, no sé si... De momento no hay más preguntas. Por aquí, no sé si alguien se quiere animar Eh, a sí, preguntar en no, vivo y en directo. yo quería preguntar a mi tocayo, Julio. Hombre, Julio, Sí, no te pongo cara, pero siendo tocayo sí. ya eres buena gente seguro. No, lo que quería preguntarte es un poco, sí, porque conozco así un poquito a Gerardo Smerling sobre la ley de la evolución y bueno, un poco si cuando ya te conviertes en observador un poco de ti mismo y de los demás, o por lo menos de las emociones, pensamientos y todo esto, realmente es necesario profundizar muy mucho en el eneagrama, pregunto. Ujú, No lo sé, o sea, a lo mejor hay que profundizar mucho o a lo mejor te pierdes en emociones y en cosas, ujú, no sé, a ujú. ver, yo trato de simplificar, de ir a nivel práctico, que es lo mejor, ¿no? Bueno, yo creo que el papel del observador, de uno mismo, el conocerme, puede ser importante, pero claro, también es verdad que a lo mejor hay que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? O sea, tu experiencia cuál es, hay que profundizar realmente, porque claro, yo lo veo muy complejo, porque cuando ves el eneagrama, dices, bueno, yo tengo, particularmente me he visto como el 5, ¿vale? Pero veo que tengo mucho de emocional y tengo de otras cosas, o sea, que no me veo puro. Entonces digo, joder, es que si me meto en esta historia, al final me voy a enredar, Mira, sinceramente. a mí, Pero dime tu Julio, consejo. ya que has nombrado a Gerardo Smelling, que es una de las figuras emblemáticas con las que trabajamos en el máster, te puedo decir que el propio Smelling nombra también el eneagrama como un modelo bastante potente para poder dilucidar el tipo de ego que tenemos. Eh, si nos quitamos el eneagrama de encima, imaginaos que no hemos hablado de eneagrama, ¿vale? Para mí es importante una pregunta cada vez que me voy a dormir y es, ¿qué es aquello con lo que me he quitado la paz? Fijaos que no estoy diciendo qué es aquello que me ha quitado la paz. No. Es un qué es aquello con lo que me he quitado la paz. Porque esa pregunta va a estar directamente relacionada con un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias me lleva a unas limitaciones
que están vinculadas directamente a esos niveles de ignorancia de los que hablaba Gerardo, ¿vale? Simplemente con esto sirve, pero añado el eneagrama por la siguiente razón, tocayo. Añado el eneagrama porque es una manera, para mí, en mi experiencia, más rápida y más específica de hacer una disección de cuál es ese entramado de creencias, valores, emociones y conductas que me han ido acompañando a lo largo de mi vida y a través de los cuales yo puedo observarme de una mejor forma, más en perspectiva. El hecho de que sea un mapa no implica que sea el territorio, es decir, por supuesto, cuando tú dices que también te ves en perspectivas emocionales, incluso viscerales, es cierto, es absolutamente cierto, pero si uno maneja el eneagrama y comienza a hacer este tipo de introspección, se da cuenta de que esa pérdida de paz deviene precisamente de un sistema de creencias muy en concreto que señala el eneagrama. Por eso a mí me gusta. Pero, por supuesto, aquí en la formación lo que hacemos es hacer el combo, por supuesto, para que se pase de esos niveles de ignorancia de los que hablaba Gerardo a esos niveles de mayor frecuencia vibratoria o esos niveles de conciencia más elevados. Es decir, se trata de pasar de la insensibilidad a la sensibilidad y a la sabiduría o desensibilización, ¿no? Ese es el camino a través del eneagrama más espiritual. Por supuesto que hay gente que se queda muy enganchada a lo horoscopero, ¿no? Y no se trata de esto, ¿vale? Bueno, podemos jugar a eso si queréis, pero el beneficio es mucho más grande, ¿vale? De hecho, yo creo que muchas veces es peligroso, no sé, el tema del horóscopo, el tema de identificarte una serie de cosas que dices, bueno, si yo soy así, ¿qué le voy a hacer, no? Es un poco casi atarte, de, bueno, no, vamos a trascender esto, ¿no? O sea, puede ser que tengas una Claro, tendencia natural, pero... claro. Julio, se trata de identificarme para desidentificarme. Exacto. Pero esto es como con la enfermedad, o sea, tú tienes una serie de síntomas, por ejemplo, hay mucosidad, tienes mocos, te duele la garganta, te duelen los ojos, vas al médico por esta sintomatología y cuando te da la etiqueta, por fin te quedas tranquilo, ¿no? Es como, bueno, vale, tengo una gripe, entonces voy a tratármelo. El eneagrama exactamente funciona igual. Es decir, ¿cuál es esa serie de síntomas que tú tienes para poder darte, para poder espejarte esa etiqueta a través de la cual te has movido normalmente y ofrecerte el tratamiento? Bien, pues la parte espiritual, a través de estas ideas santas, de estas virtudes de las que os hablaba, tiene que ver con esa medicina, no, para el eneatipo en cuestión, ¿no? Sí, genial. Muchas gracias, Julio. A Un placer. ti un abrazo. Ay, gracias, Julio. Hay una pregunta de Jota que dice, una pregunta de Juan en Bélgica, ¿cómo elevar sutilmente la energía vital cuando no están equilibrados los diferentes cuerpos? Pasos básicos para elevarla, aunque sea sutilmente. Saludos a todos, especialmente a Lourdes en México. ¿Cómo se llamaba? Perdón, que no he escuchado. Juan, en Bélgica. Juan desde Bélgica. Pues mira, lo explicaba antes, ¿no? Para elevar la energía vital de una manera sutil y no tan sutil, para mí tenemos que ir directamente a la raíz. No dejamos de ser cuerpos físicos, cuerpos emocionales y cuerpos mentales inferiores. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer, yo en todas las consultas siempre empiezo por lo mismo: qué tal duermes, qué tal comes, qué ejercicio haces, etc. Es manejar estos 3 estadios. Y a la par que manejo y equilibro estos estadios, mi energía vital obviamente va a funcionar porque yo tengo toda mi farmacia dentro, es decir, van a elevarse los diferentes niveles de serotonina, oxitocina y demás, ¿no? Pero te puedo decir que el gran desgastador de la energía vital es el propio conflicto interno. Es decir, el conflicto interno deviene a su vez de un sistema de creencias con el que yo me voy a confrontar porque las circunstancias que acontecen en mi vida, una enfermedad, el hecho de que me deje mi pareja, que me echen del trabajo, etc.,
no se ajusta a aquello que yo entendía que tenía que ser. Y resistirme a eso va a disminuir mi energía vital. Con lo cual, te diría, Juan, funcionar a dos niveles, ¿no? Por un lado, tener en cuenta esa estructura biológica, emocional y mental que somos, y por otro lado, esa parte en donde yo pueda acceder a ese nivel de ignorancia que está entroncado a un sistema de creencias que ya no funciona, para poder irlo trascendiendo desde la comprensión, entendiendo que la vida me va a poner todo aquello que yo no haya trascendido en mi camino, ¿no? Decía Carl Gustav Jung que todo aquello que no aceptas se manifiesta en tu vida como destino, ¿no? Con lo cual es una invitación real a transmutar ese nivel de ignorancia en sabiduría, ¿no? Y esto obviamente no es fácil, pero desde luego que es el camino. Bueno, Juan da las Gracias gracias. a ti, Juan. Y Juan, Lourdes dice que ahora ya no está en México, que está en Miami. Me ha escrito por privado, así que te lo traslado. Y que muchas gracias por el saludo. A ti. Olga dice 1000 gracias, un abrazo a todo el mundo. Qué bonito poder compartir inquietudes. Gracias, Laura. Ah, bueno, que se tiene que ir ya. No pasa nada, Olga, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? Bernardo, estoy viendo. Estrategias. Sí, estrategias para entrenar a las... Perdón. Luego respondemos a Paulette. Estrategias para entrenar al observador, Bernardo. Esta es la historia, ¿no? Es, para mí, la persistencia es fundamental. El hecho de darte cuenta, como decía Krishnamurti, que no eres la voz que escuchas en tu cabeza, sino que eres la presencia que escucha esa voz, ¿vale? Darte cuenta de que eres esa presencia que está observando este parloteo mental, a mí me ayuda especialmente, ¿no? Me ayuda especialmente a posicionarme de nuevo como observador. Me ayuda a generar espacio entre aquello que acontece que mi ego podría tildar como negativo para ponerme en un movimiento incluso disociado, en donde pueda observarlo con neutralidad, dándome la oportunidad de que eso que mi ego tilda como negativo puede ser el gran aprendizaje o la gran lección en mi vida, ¿no? Esto muchas veces no se ve en el momento, por supuesto, pero a medida que va pasando el tiempo, los años, pues no se da cuenta de que todo formaba parte de un plan, ¿no? Todo formaba parte de un plan divino y que lo único que quisieron fue cuidarte, ¿no? Espero haberte respondido, Bernardo. Sí, vale, pues perfecto. A ti. Julio, buenas noches a todos. Bueno, a algunos, a los que están en Europa. Soy Adriana Sotomayor. Hombre, sí. ¿Cómo vamos? Muy bien, me encantó, me da mucha luz en el camino esta plática que acabas de tener, exposición más bien. Yo lo que quiero decirte es, ¿qué sentido tan grande me hizo el eneagrama? En el sentido de que se trata de identificarme para desidentificarme. Sí, es justo eso. Ese es el trabajo ahí. Efectivamente, Adriana. Y es maravilloso, es maravilloso. Estoy en el camino, creo que tengo un poco de todo sin clavarme en uno, definitivamente, ¿no? Algunos no y algunos sí.
aunque tú sabrás un poco más de mí que yo, creo. Algo me llegas, Adriana. Pero no es cuestión de descubrirte aquí. Lo bonito del enneagrama es descubrirlo tú. ¿Vale? Sí, Así es que lo sé. tú vas a hacer el máster el próximo año, con lo cual vas a tener la opción de poder bucear por ahí. Ya iremos viendo. Lo sé y lo agradezco. Genial. Muchas gracias, Julio. A ti, un Un abrazo, placer. Adriana. Pues, Julio, quería comentarte una cosa que has dicho. Sí. Julio, perdón. Sí. Has dicho una palabra clave que es la neutralidad. Que el ser capaz de ver lo que pase, sea lo que sea, de forma neutra. Claro, eso es muy difícil porque normalmente te apegas y tú enseguida interviene la mente y te dice, bueno, esto es una mierda, esto no puede ser, esto no... Pero claro, el día que eres capaz de ver eso como un aprendizaje, ¿no? Como una cosa que está ahí, sin la emoción, sin la carga emocional que conlleva, sea positiva o negativa, pues entonces estás en la mitad del camino. Claro, la palabra esa que has dicho es mágica, sí. Por supuesto, por supuesto. Cuando uno se posiciona en esa neutralidad, implica que no estamos conectados ya con la emoción en baja vibración, sino que estamos ya en un movimiento hacia el amor, ¿no? Entendiendo que todo aquello que llega es en mi propio beneficio. Entonces, me muevo más en tesituras de aceptación, ¿no? Tener en cuenta que cada vez que ocurre algo negativo en mi vida, bueno, pues me muevo inicialmente a través de una resistencia, ¿no? Hay un impacto ahí y hay una negación de aquello que no debería ser o aquello que debería ser. Después conecto con una resignación, es decir, esto ha ocurrido y tenía que ser así, y en fin, ¿qué le voy a hacer? Pero es como una aceptación a regañadientes. Pero la aceptación per se aparece en el momento en donde mi cuerpo, que es donde realmente reside el inconsciente, está ya aquietado. Está ya aquietado y ya no hay sufrimiento. Sí se abrazó el dolor, sí se abrazó el dolor, pero el sufrimiento ya ha desaparecido, ¿no? Esta es precisamente una de las ideas del tipo 4 desde el enneagrama, la ecuanimidad. Ecuanimidad viene de equal animus, ánimo parecido, ¿no? Es decir, ya no nos movemos en ese bamboleo, en ese carrusel tremendo, ¿no? Sino que me quedo mucho más plano, ¿no? Porque acepto aquello que me trae la vida como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Pero cómo le duele, amigo Julio, cómo le duele al ego a veces. Bueno. Julio, Paulet pregunta ¿cuándo empieza el máster y cuánto dura? El máster empieza el último fin de semana de septiembre. La gente sí está reservando ya plaza y demás, y dura 10 meses, a razón de un fin de semana al mes, ¿vale? Con lo cual, yo creo que es tiempo más que suficiente como para hacerlo asimilable, ¿no? Porque hay bastante información, bueno, hay algunos de los alumnos por aquí que lo pueden confirmar también, y bueno, si te animas, pues encantados, Paulet, de acompañarte y de acompañarnos en este camino. A ti, gracias a ti. Bueno, pues yo creo que está ok, ¿no? 8:30 de la tarde. Johanna, gracias. Gracias y nos vemos este fin de semana. Claro que sí, con muchas ganas. Un abrazo. Un abracito. Gracias, Diana. Virginia, el máster es una gozada, lo recomiendo. Ah, bueno, Virginia. Gracias, amiga mía. Un abrazo. ¿Quién ha levantado la mano?
Gladys, un abrazo, gracias a ti. Nos vemos el finde. Julio, Sí. yo he sido la que ha levantado la mano desde Estados Unidos, pero no sé cómo poner mi nombre y aparezco como iPhone. Te llamamos iPhone, no hay problema. En otras ocasiones he podido cambiarlo, pero hoy no pude. Me llamo Blanca, vivo en Estados Unidos, en California. Y cuando Sí. hablaste de Krishnamurti, quería decirte que ahora yo tengo como 60 y tantos años, pero cuando yo era jovencita pasaba por una crisis y vi un libro en la Cuesta Moyano en Madrid y eso me impactó mucho. Porque lo principal que realmente me impactó fue lo de que el observador es lo observado. Entonces, ya que lo has mencionado, y desde ahí he ido aprendiendo en ese camino. O sea que cada vez que pienso, soy yo, no hay separación, eso realmente así lo vivo. Pero cuando yo te escuché a ti en un vídeo de YouTube, me interesó mucho sobre lo que te pasó cuando estuviste cercana a la muerte y desde entonces te escucho. Pero eso de el observador y el observado es como el principio de todo, cuando uno comprende eso, ¿no? Cuando uno puede observar la Matrix en la que está impostado, ¿no? O el avatar también. Así es. Sí, sin la separación y ahí es como se aprende todo. Y me interesó mucho lo del enneagrama, pero yo no sé cómo hacer los cursos desde aquí. ¿Se hacen, digamos, a través del internet? Sí, es online, lo que pasa que ahora, bueno, gracias a la vida, de nuevo, que abre el camino también hacia lo presencial, tenemos la idea de hacer encuentros intensivos probablemente entre 5 y 7 días. Todavía esto está por ver, pero en principio el online nos ha abierto una puerta tremenda a Latinoamérica, bueno, al mundo en general, ¿no? Y bueno, ahí te lo dejo. Te informan, si escribes a info@masterconsciencia y ser, te informan sin problema. ¿Vale? Sí, muy bien. Solamente veo ese peligro de que uno se empieza se empieza a identificar con eso y entonces se desdobla. Hay un desdoblamiento entre yo y lo que uno piensa que es o que está en esa parte del círculo, ¿no? Pero es bueno comprender, porque yo me di cuenta de que yo precisamente el yo en mí hay uno ahí que puede ser el más correcto, pero claro, después uno piensa en amigos o piensa cómo actúa uno en ciertas circunstancias y puede ser que estés en otra parte. O sea que es complicado realmente ver exactamente. Yo he aprendido a verme exactamente en el momento en que actúo o que pienso. A verlo, no verme yo, sino a verlo. Porque es muy importante eso. Porque cuando estás actuando es cuando eres realmente o cuando estás pensando. Es como una disciplina, ¿no? Es una disciplina realmente, es un acto de presencia y la presencia es el presente y el presente es el regalo que uno se puede dar a sí mismo, ¿no? Cuando hablabas del yo correcto, el yo correcto no es otro, si tenemos que hablar de un yo, que aquel a través del cual verificas tu paz. No hay otro. Si hay sufrimiento, estás en ego. Esto es así. ¿Vale? Y la única paz que experimento es cuando no pienso en realidad, cuando no hay pensamiento, pero no porque me he intentado quitárselo, sino porque como o se cansa ya de tanto pensar o algo pasa. Bueno, está bien, gracias. está bien ese camino también, porque saturas, ¿no? Y desde la saturación es realmente donde uno se abre ya a nueva información. Hace falta caer, hace falta sufrir a veces para utilizar ese sufrimiento como catapulta al cambio, ¿no? Así es que no vamos a demonizar tampoco el sufrimiento. Aunque no sirva de nada, sirve de inspiración a dejar de sufrir, ¿vale?
Sí, 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 es así. Yo precisamente conocí a Krishnamurti en un momento de sufrimiento en el que nada más me servía. Efectivamente. Entonces Pues fue encantado. igualmente, Julio, muchas gracias. Encantado, iPhone. Un abrazo. Adiós. Preguntan por ahí, Laura, si puedes leer. Bueno. Sí, leo. ¿Nos enviarías por cuál medio? Bueno, me están preguntando a mí porque están preguntando por cuándo se colgará el vídeo en YouTube, cuál es el canal. Y bueno, os lo puedo enviar por mail. Os tengo a todos registrados a medida que os habéis ido inscribiendo en la conferencia. Entonces, cuando esté colgado en YouTube, os puedo enviar el mensaje con el enlace al vídeo para que lo reviséis sin problema. Un abrazo enorme. Rosa dice, Julio, estoy segura de que serás un ángel para muchos de los nuevos estudiantes del máster. Gracias por invitarme, te quiero mucho. Estamos en contacto. Ay, qué bonito. Bueno, no sé si hay algún comentario más por ahí y si nos cerramos. Hay unos cuantos, todos de agradecimiento, de halagos hacia tu persona, querido hermano. Ya está Así que recibido, luego los puedes ir leyendo todos. recibido y agradecido. Y yo creo que ya, si no hay nada más, cerramos. Os mando, de verdad, un abrazo enorme. Mil gracias por vuestro tiempo, por estar y, bueno, y por ser. Aunque todavía no se haya descubierto del todo, pero estamos ahí en el camino, ¿eh? Muy bien. No me quiero ir. Un abrazo y hasta la próxima. Sonia, abrazo enorme. Muchas gracias, Julio. Chao, Paulette. Diana. Muchas gracias, Julio. Chao.